en la Superintendencia de Educación, secretario técnico de la Superintendencia, después superintendente, después fui director general de Educación e incluso después fui ministro de Estado en los años 82 y comienzos del año 83. Después de eso, ¿no es cierto?, yo estuve durante 2 años y algo en la UNESCO como delegado chileno ante la UNESCO. La UNESCO, como ustedes saben, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París. Y de vuelta de eso, bueno, he seguido trabajando ya mucho más en el sector privado que en el sector público en materias de educación. Por lo tanto, primero que nada, creo ser una persona que tiene una visión sobre lo que ha pasado en la educación, por lo menos en los últimos 50 años, muy de cerca, muy como protagonista. Y lo segundo es que tengo mis propias ideas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ustedes tienen el legítimo derecho a decir, este señor, ¿no es cierto?, está inyectándonos sus propias ideas. Eso probablemente sea así, aunque yo no lo quisiera, cada uno va a defender su punto de vista. Pero también la experiencia de muchos años me ha hecho a mí, en materia de educación, siempre hacer un distingo entre lo que son los datos y lo que son los juicios de valor. Los datos son, por ejemplo, las cifras estadísticas, ¿no es cierto?, y las mediciones objetivas que se pueden hacer de vez en cuando. Y los juicios de valor son normalmente las posiciones que hay, ¿no es cierto?, detrás de estas cifras y que orientan una manera de pensar y una manera de ver el mundo. En educación, nosotros tenemos hoy día una gran cantidad de juicios de valor puestos. Los juicios de valor son opiniones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay que luchar por la educación pública y gratuita, ¿no es cierto? Ese sería un juicio de valor. En cambio, datos objetivos sería, por ejemplo, cuál es el estándar educativo en distintos periodos de los últimos 50 años. Así como se mide el PIB de un país, ¿cierto?, o sea, el Producto Interno Bruto, y uno puede medir el Producto Interno Bruto por persona, el PIB per cápita. También hay mediciones en educación que tienen esa misma característica. ¿Cuántos años de estudio tiene la totalidad del país? Y eso dividido por el número de habitantes da una cifra que es el PIB per cápita en educación. ¿Cuál es el nivel educativo promedio de la población chilena? Que es un dato realmente muy interesante. Otro dato interesante es que en Chile en general ha habido ensayos de distinta naturaleza. Don Ardón Cifuentes, por ejemplo, a fines del siglo XIX, 1890, por ahí, la creación de la Universidad Católica es de 1888. En esos años, ¿no es cierto?, hay una corriente que se impone en Chile muy importante, que piensa que la educación privada es la clave, y se sostiene, por lo tanto, un pensamiento de libertad de enseñanza, y se opone este criterio de libertad de enseñanza incluso con el necesario ordenamiento que tenía que tener el Estado. 40 y tantos años después de eso, viene el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Don Pedro Aguirre Cerda acuña un criterio de gobierno que se conoce hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, como una especie de principio general de lo que es el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que dice que gobernar es educar. Y con Pedro Aguirre Cerda y en los 20 años siguientes, ¿no es cierto?, se establece en Chile un régimen de Estado docente muy sólido. Algunas cosas propias del Estado docente venían de varios años antes, pero en los años 30 y los años 40 y los años 50, cuando además de la Universidad de Chile, que hasta pocos años antes había sido la única universidad que había, se crea, como yo les decía, la Universidad Católica. Algunos años después se crea la Universidad de Concepción, y en la época de los años 40, que son los gobiernos radicales, en Chile hay 3 universidades: la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Estas 2 últimas son universidades privadas, pero que tienen un régimen de administración muy especial y a su vez tienen un recurso de apoyo del Estado incuestionable.
no habría sido posible crear ni la Universidad Católica ni la Universidad de Concepción si el Estado no se hubiera puesto con importantes recursos para eso. Pero la Universidad de Chile mantiene el control de la formación en educación superior de tal manera que hasta la década de los 50 todos los graduados, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Concepción, tenían que rendir su examen de título o su examen de grado ante comisiones de la Universidad de Chile. Y este criterio de Estado docente es transversal a todos los niveles educativos. Todos los estudiantes que, como yo, estudiamos en un colegio particular, ¿cierto?, debíamos rendir exámenes ante comisiones del Estado. Y las comisiones del Estado estaban formadas por profesores de los liceos estatales y iban a los colegios a tomar exámenes cuando los colegios tenían una cierta envergadura y tenían una cierta capacidad para atender a las comisiones en sus propios colegios. Quiero decirles que yo estudiaba en un colegio particular de por aquí cerquita, que es el Alonso de Ercilla, cerquita de la Plaza Brasil. Yo, por lo tanto, soy exalumno marista. Pero la verdad es que transpirábamos tinta china, porque a nosotros nos iban a examinar del Instituto Nacional, y el Instituto Nacional en sus comisiones examinadoras era duro. Después yo fui alumno del Instituto Nacional, y de ahí me di cuenta que puertas adentro era menos duro. Pero son de las reglas del juego. Hoy día importa, por lo tanto, saber 3 o 4 datos esenciales. Uno de esos datos es, por ejemplo, los que nos pueden permitir a nosotros con objetividad saber cómo está estadísticamente el sistema de educación chileno. Y sobre esos datos, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes tendrá derecho a formarse su propio juicio de valor. Volvamos nuevamente al gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Don Pedro Aguirre Cerda, para variar, parte su gobierno con un terremoto brutal, que es el terremoto del año 39, cuya sede esencial, ¿no es cierto?, principal, es la ciudad de Chillán. Por eso en general se habla del terremoto de Chillán. Pero fue un terremoto que tuvo su epicentro en Chillán, pero llegó hasta Coquimbo por el norte y prácticamente todo el sur. Y también nuevamente ahí se produce, ¿no es cierto?, una crisis, ¿no es cierto?, de habitación, de colegios, qué sé yo. Y don Pedro Aguirre Cerda ordena entonces que se atrase el censo. Hoy día el censo va a estar cuestionado, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, cosas que le pasan a Chile. Pero don Pedro Aguirre Cerda hizo un muy buen censo 2 años después del terremoto de Chillán. Es el censo del año 41. Y por primera vez ese censo incorpora estadísticas relacionadas con educación. Es decir, le preguntan en la planilla a cada persona que fue censada cuántos años de estudio tenía. Y aquí comienzan las primeras verdades enormes del sistema educacional. En el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, el promedio chileno de escolaridad era de 2 años de estudio por habitante. O sea, el país estaba en segundo básico, si uno pudiera decirlo de esa manera. Por lo tanto, es de suponer que un país que tiene un promedio en su población de 2 años de estudio es un país que culturalmente, socialmente e incluso políticamente es un país bastante débil, ¿cierto? Pero felizmente, ¿cierto?, el buen criterio chileno que de repente asoma hizo que don Pedro Aguirre Cerda, más allá de pensar que gobernar es educar y aplicar, ¿no es cierto?, estadísticamente y con recursos y todo lo demás, un modelo de Estado docente, tuvo una cosa que no es menor, una cierta mirada de que además de lo que él estaba haciendo, era importante lo que podían hacer otros. Y yo creo que Chile, yo por eso soy un optimista irreductible, yo creo que realmente Chile tiene una buena estrella. Porque siendo presidente de la República, un hombre radical, masón,
partidario del Estado docente, que si yo, en fin, diríamos nosotros una persona radicalmente dura como Pedro Aguirre Cerda, en ese momento es nombrado arzobispo de Santiago José María Caro, que después sería el primer cardenal chileno, el cardenal Caro. Y oh misterio, se hicieron muy amigos el cardenal Caro con Pedro Aguirre Cerda. Y esto permitió, ¿no es cierto?, que el cardenal Caro pudiera apoyar las escuelas católicas. Y se fueron entregando a partir del año 40 partidas crecientes del presupuesto nacional en forma de subvenciones que estaban destinadas, ¿no es cierto?, a ayudar a financiar estas escuelas que eran esencialmente católicas. Y la primera ley general de subvenciones se aprueba, ¿no es cierto?, el año 1951, con nuevamente una composición muy rara, porque en ese momento es presidente de la República don Gabriel González Videla, es ministro del Interior y de Educación don Bernardo Leighton, y es secretario de las comisiones de la Cámara don Raúl Irarrázaval, ¿cierto? Y por lo tanto, esta Ley General de Subvenciones, que esta sí que ustedes pueden anotar como dato en la Ley 9.864, Ley General de Subvenciones del año 1951, que establece un mecanismo para pagar regularmente a los establecimientos particulares gratuitos una subvención por alumno que se fija en el texto de esa misma ley, y que es la que ha permitido hacia adelante tener sistemas, ¿no es cierto?, de financiamiento a través de subvención para colegios particulares gratuitos. Quiero hacer un primer hito, ¿cierto?, para que ustedes me hagan algunas preguntas o hagan algunos comentarios, porque la idea no es tirarles un ladrillo sobre la cabeza, sino que producir un poco de conversación sobre esto. ¿Qué me interesa de las cosas que hemos dicho? Que ustedes las pongan en la balanza, ¿cierto? Primero que nada, que hay que diferenciar en políticas sociales siempre los datos con los juicios de valor, ¿cierto? Eso es una cosa muy importante. Lo segundo es que siempre que alguien les hable desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de alguno de estos puntos de vista, es evidente que ustedes tienen el derecho a exigirle que la persona manifieste sus propios puntos de vista, pero que sea transparente, porque aquí pueden ocurrir dos cosas, que a pesar de que yo ya llevo muchos años de decir con esto puedo estar muy equivocado, eso puede ser una posibilidad, pero puede haber una posibilidad mucho más grave, ¿no es cierto?, que yo intencionadamente, ¿no es cierto?, quiera traspasarle a ustedes, ¿no es cierto?, una idea equivocada. Y eso, ¿cómo se controla en una universidad? Se controla cotejando los juicios de valor, comparando las estadísticas, verificando cuáles son las fuentes de donde se está extrayendo cada una de las cosas. Entonces, yo diría que en Chile, ¿no es cierto?, si uno piensa lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en estos últimos 60 o 70 años que realmente tienen influencia en lo que nosotros hemos llegado a hacer, porque es el periodo en que los padres de ustedes se formaron y es la época en que ustedes se están formando. Yo diría que lo primero que llama la atención es que pese a que miramos con un criterio muy crítico el sistema educacional chileno, el sistema educacional chileno ha permitido ir mejorando la cobertura notoriamente. Yo les decía a ustedes el dato que durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda el promedio de escolaridad chileno era de 2 años de estudio por habitante. O sea, el país como conjunto estaba en segundo básico. Hoy día el país tiene 11 años de escolaridad promedio. O sea, el país hoy día está en tercero medio como promedio, ¿cierto? Y esto ha permitido algunas cosas muy importantes mirando solamente este aspecto de la cobertura. Permitió primero que nada cumplir con el mandato de la Constitución del año 25, que la educación primaria, decía la Constitución del año 25, es obligatoria. La reforma constitucional del presidente Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, hace no muchos años atrás, estableció que es obligatoria la enseñanza media.
Y Chile aquí tiene un dato a su favor, y es que son pocos los países en el mundo que han establecido como una norma constitucional el que la educación media sea obligatoria. Y Chile, si bien es cierto que eso lo tiene hoy día en una norma de rango constitucional, porque es la Ley General de Educación, ¿no es cierto?, está todavía, ¿no es cierto?, un peldaño abajo, pues llegamos nosotros como promedio a tercero medio, y nos falta un empeñito. Pero aquí también hay que segmentar. No es lo mismo preguntarle a una persona de 60 años cuál es su promedio, o sea, cuántos años de estudio tiene, que preguntarle a un chiquillo de 25. Probablemente, si ustedes hicieran un estudio del nivel educativo de todas las personas de 25 años con que ustedes se topen, lo probable es que todos ellos tengan cuarto medio. Entonces, hemos logrado, por lo tanto, un paso muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, esto lo podríamos ver también desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? Y aquí la cosa se nos complica mucho, ¿cierto? Porque una persona hace 60 años atrás que terminaba en una escuela primaria superior, leía y escribía impecablemente. En cambio, hoy día está probado que muchos estudiantes que terminan de cuarto medio leen mal y escriben peor. Por lo tanto, hay un problema cualitativo aquí que tener en cuenta. Y este dato, ¿no es cierto?, del aumento de la cobertura es particularmente significativo en educación superior. Cuando yo estudié en la universidad, en los años 60, tal como yo les contaba, todo el alumnado universitario en ese tiempo eran sinónimos. La única forma de educación superior que había era educación universitaria. No alcanzábamos a ser 100.000. Estamos hablando de los años 65 por ahí. Hoy día, estamos acercándonos al 2015, hay una cifra de educación superior del orden de 1.200.000 personas en educación superior. Entonces, aquí nuevamente vemos nosotros que el esfuerzo en cobertura ha sido muy grande. Y esto es una cosa que se dio como una meta remotísima desde muy atrás. O sea, pensar que un país como Chile pudiera llegar a un nivel en que más del 40% de la cohorte poblacional correspondiente pudiera llegar a educación superior, hasta hace pocos años atrás habría sido el sueño del pibe. Cuando don Diego Portales, ¿no es cierto?, persona a la cual ustedes honran con el nombre de su universidad, y es por lo tanto una persona a la cual habría que imaginarle bastante, digamos, porque bueno, ustedes tienen que ser por lo menos capaces de decir por qué les gusta ser de la Universidad de Diego Portales, o definitivamente por qué no les gusta, digamos, ¿eh? Pero Diego Portales no cabe ninguna duda que fue un gran estadista. Y él tuvo que enfrentar dos cosas: un frente interno de una república en formación bastante amorfa y de un problema externo no menor, que era la Confederación Perú-Boliviana. Y él se las arregló, ¿no es cierto?, para ponerle un freno a la Confederación Perú-Boliviana y derrotar al mariscal Andrés Santa Cruz, y puertas adentro logró armar un Estado que funcionaba. Que hay que ser claro, de democracia eso no tenía nada. Era un Estado autocrático y era una dictadura a todas luces, tanto así que los dos primeros presidentes de los decenios, Diego Portales trabajó con el primero, don Joaquín Prieto, ¿cierto? Pero enseguida vino otro, por otros 10 años más, que don Manuel Bulnes, que además de ser los dos militares exitosos, qué sé yo, como si eso fuera poco, eran tío y sobrino. O sea, los primeros 20 años de la instalación de la República Chilena, esto para que no se nos olvide, ¿cierto?, eran dos generales triunfantes en la Guerra de la Independencia, y el segundo, además, general triunfante en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y esta dictadura, sin duda de ninguna especie,
tuvo sin embargo la gracia que fue una dictadura con el espíritu de lo que nosotros podríamos llamar el despotismo ilustrado, ¿cierto? De tal manera que el gobierno de Bulnes es un gobierno inmensamente abierto a las creaciones culturales, a la recepción en Chile de refugiados, de los estados policiales que había en la cercanía, el movimiento intelectual del año 42, físicamente la apertura de la Universidad de Chile, físicamente la apertura de la Escuela de Arte y Oficio, que es el germen de la Universidad Técnica del Estado. Y don Diego Portales, antes de morir, ¿no es cierto?, en el año 37, me parece, 36-37, crea el Ministerio de Justicia, Culto, ¿no es cierto?, e Instrucción Pública. Y Diego Portales es el primer ministro que Chile tiene, no de educación, sino que de instrucción pública. Y uno de los decretos que se recuerdan de Diego Portales es un decreto en que él se da cuenta que el nivel de educación había que empujarlo de alguna manera, ¿cierto? Y hay un decreto llamado Decreto Portales, ¿no es cierto?, que obliga a todas las parroquias a abrir escuelas de primeras letras y primeros números con cargo a la iglesia, so pena de que las abriera el cabildo correspondiente con cargo a las rentas de la iglesia, que en ese momento las manejaba el Estado, porque había obviamente una unión del Estado y de la iglesia, ¿cierto? Chile en ese momento era un Estado confesional. La religión oficial del Estado era la religión católica, y por lo tanto este sistema permitía que el Estado le pudiera controlar las plata a las iglesias. Bueno, como ustedes ven, ¿no es cierto?, y viene el picoteo que hemos hecho, ¿ah? Si ustedes dicen que esta es una conversación despelotada y desordenada, tienen toda la razón del mundo, porque efectivamente lo que he querido es presentarles un poco, ¿no es cierto?, el caleidoscopio de estas cosas, para que vean que cuando se habla de educación no es un tema fácil, es un tema complejo, porque hay que ir a las raíces, hay que ir a las posibilidades que se han ido dando en desarrollo, y hay que ir necesariamente a las perspectivas de futuro. Durante los próximos 5 minutos no voy a decir una sola palabra, yo tengo una pregunta. Con respecto a su experiencia tanto administrativa como política dentro de lo que son materias de educación, ¿qué nos puede decir con respecto a la extinción de la educación normalista en Chile? Fue un grave error. Fue un grave error. Porque la educación normalista, para los que no estén muy familiarizados en el tema, ¿no es cierto?, es la que se refiere a las escuelas normales. Las escuelas normales, originalmente llamadas escuelas normales de preceptores y de preceptoras, fueron creadas, ¿no es cierto?, una en el año 1845 y la otra en 1850 y algo. O sea, la primera escuela normal de varones fue creada en el gobierno de Manuel Bulnes, y la primera escuela normal de niñas fue creada en el gobierno de don Manuel Montt. ¿Qué gracia tenían las escuelas normales? Estaban asociadas a escuelas primarias, y entonces en las escuelas normales, ¿no es cierto?, se iban seleccionando los mejores estudiantes de la escuela básica, en ese tiempo llamada primaria, y los mejores estudiantes de la educación primaria entraban con una beca de internado a las escuelas normales y se formaban entonces como profesores normalistas, ¿cierto? Y como el sistema era enteramente controlado por el Ministerio de Educación, en ese tiempo todavía Ministerio de Instrucción Pública, los egresados de las escuelas normales eran enviados, ¿no es cierto?, al campo, a los barrios apartados, qué sé yo, en fin, con lo cual se fue produciendo una mucho mejor cobertura del sistema, una cobertura territorial. Y tenía en ese momento la formación del profesor normalista una cosa que además era de mucho impacto moral, porque ellos se sabían que eran los mejores de su promoción. Y cuando ellos llegaban, ¿no es cierto?, porque piensen ustedes, por ejemplo, voy a tomar un nombre cualquiera, ¿no es cierto?, en una escuela primaria en Curacahuitín, ¿no es cierto?, había, ¿no es cierto?, algunos alumnos destacados que eran becados
a la escuela normal de varones en Victoria o a la escuela normal de niñas de Angol, ¿no es cierto? Terminaban esos estudios normalistas y eran enviados nuevamente a sus lugares de origen, ¿no es cierto? Y llegaban como las figuras más notables de mérito, ¿te fijas? Y eso permitió que durante un siglo los profesores normalistas chilenos fueran personas que eran cotizadas socialmente y se sentían muy orgullosos de su pega. Y una de las cosas más graves que le ha pasado al sistema escolar chileno es que hoy día es muy difícil que un profesor sienta orgullo de ser profesor, y mucho menos un profesor básico, porque hoy día se hizo una cosa completamente al revés de lo que era ese principio, ¿cierto? Que es que hoy día residualmente los estudiantes que no quedan en otras carreras más, diríamos nosotros, más distinguidas, ¿no es cierto? Como ser abogado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces van decantando y van quedando finalmente en las carreras de pedagogía. Y eso hace que hoy día una cantidad muy importante de los que están ingresando de carreras de pedagogía tengan una mala base, tengan una formación deficiente y no tengan una real autoestima de lo que van a hacer. Entonces la pregunta es muy derecha. El haber terminado con las escuelas normales fue un grave error. Lo que había que haber hecho era, manteniendo el mismo criterio de selección por mérito, haber elevado las escuelas normales a la categoría de educación superior. Porque con esto termino, las escuelas normales eran establecimientos de educación secundaria, no eran establecimientos de educación superior. Yo creo decir alguna pregunta, sí, don Álvaro, y al resto también. El día de ayer salió una nota de la ministra de Educación que hablaba justamente del rol del profesor, y una de las medidas que tiene el gobierno es aumentar el sueldo, para que aumentando el sueldo sea más, se valorice la carrera de pedagogía, por lo mismo que dice usted, que entra la gente que no entra medicina, ingeniería. Entonces la medida que tiene el gobierno en esta mentalidad que tiene es subirle el sueldo para que sea más llamativo entrar y que la gente entre así. Pero mi pregunta ¿es la mejor manera para darle otro carácter a la pedagogía, aumentar el sueldo? Y si no es la mejor manera, ¿qué otra forma hay? Si la mentalidad chilena en el último tiempo ha sido de trabajar en base a lo que uno gana. Entonces, ¿cuál sería, si no es el sueldo, cuál sería el medio posible? A ver, yo diría que no es la solución, pero evidentemente que es un buen paso adelante. Si hoy día, ¿no es cierto?, un estudiante que termina su formación como profesor tiene por delante la posibilidad de ganar 500 o 550 mil pesos y a través de esta modificación va a ganar alrededor de 1 millón de pesos, eso claramente va a producir un interés en el tema, y hay que ser realista, ¿no es cierto? Pero no es evidentemente la única forma. Hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la trayectoria que una persona pueda. Yo diría, por ejemplo, que es muy importante que una persona, cuando está terminando su formación y está haciendo sus primeras armas, ¿no es cierto?, en el trabajo respectivo, pueda visualizar hacia dónde apunta su mayor nivel de desarrollo personal. Pero no basta ni siquiera con esas dos cosas. Además hay que generar en la atmósfera donde va a trabajar un profesor una condición distinta a la que hoy día hay. Yo hace algunos años atrás fui director comunal de educación de la comuna de Quinta Normal, que no es la peor comuna de Santiago, ni mucho menos, ¿cierto? Y ahí hay un grupo importante de colegios, ¿no es cierto?, de liceos que en un momento determinado fueron liceos muy importantes. Ahí está el Liceo Guillermo Labarca Huberson, por ejemplo, el Liceo Juan Antonio Ríos, el Liceo Benjamín Franklin, ¿no? Pero ¿qué les ha pasado a esos liceos, ¿no es cierto? Hoy día son lugares peligrosos físicamente. O sea, el inspector general, el subdirector o el director del colegio, yo creo que lo piensa 2 veces, ¿no es cierto?, antes de atravesar el patio principal del colegio. Porque desde que puede ser víctima de una broma pesada, como que le tiren una naranja, ¿no es cierto?, hasta que en un momento determinado, ¿no es cierto?, le den un palo, ¿no es cierto? Son establecimientos donde hay niveles de agresividad muy altos,
donde obviamente llegan chiquillos con niveles de carencia de todo tipo muy altos. Entonces, el caldo de cultivo que hay ahí es macabro. Y los cursos son de 45 alumnos por sala, lo que es una locura. Ningún país civilizado tiene en enseñanza secundaria cursos de más allá de 20, 24 personas. Eso le permite a un profesor trabajar. ¿Por qué, entre otras cosas, ¿no es cierto?, aquí podemos, ¿no es cierto?, tener una conversación de alto nivel y civilizada? Porque aquí debe haber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Este sería un curso ideal, porque así todo el mundo va a poder preguntar, todo el mundo va a poder expresar sus inquietudes, qué sé yo, y probablemente en 2 sesiones que hiciéramos, ¿no es cierto?, en que yo les pregunte el nombre y tome nota, yo voy a poder tratarlos a ustedes por su propio nombre. Esto cambia por completo. Entonces, hoy día, aunque a un profesor le paguen un buen sueldo, ¿cierto?, y aunque teóricamente él tuviera por delante una carrera, qué sé yo, ¿con qué ganas se va a ir a meter a un colegio? Y esto, lamentablemente, hoy día es un mal generalizado en la educación secundaria. Y en este caldo de cultivo, las actividades culturales de un liceo son 0 o extremadamente pobres. Fíjense ustedes que en las escuelas primarias, cuando estaban a cargo de los profesores normalistas, no había una sola escuela primaria que no tuviera un coro. De tal manera que los festivales de coros de enseñanza primaria eran importantísimos en cada una de las cabeceras de provincia en ese tiempo. Hoy día son excepcionales los colegios, ¿no es cierto?, que logran tener una actividad cultural potente al interior. Bueno, mi hijo Sebastián, que ustedes lo conocen porque él fue el que hizo el nexo con esto, él puede contarle a ustedes de la barbarie que es el Liceo Las Tarrias, que es uno de los buenos. Y yo, que de vez en cuando voy al Instituto Nacional, yo les conté a ustedes, yo fui alumno del Instituto Nacional. La atmósfera que hay hoy día, comparada con la atmósfera que había en el Instituto Nacional hace los años que yo estaba allá, es del cielo a la tierra. Entonces vuelvo a la pregunta tuya. No basta con subir el sueldo. Hay que pensar en una estructura del sistema educacional completamente distinta de la que hoy día hay. Porque hoy día el liceo chileno, y las excepciones son contadas con los dedos de una mano, ¿no es cierto?, el liceo chileno no constituye una base realmente para que después sobre esa base pueda desarrollarse una buena educación superior. Y lo más probable es que detrás de los 18 amigos que tenemos en esta conversación, más que el aporte del colegio, haya habido un aporte especialmente de la mamá, del papá, de los hermanos mayores, de los tíos, de los padrinos, qué sé yo, que les permitieron a ustedes tener una manera de vivir, una manera de pensar, ¿no es cierto?, una manera de convivir, de tal manera de que si jugaban ustedes una pichanga con los primos, los que ganaban celebraban junto con los que perdían. Y no lo que ocurre hoy día en una población, ¿no es cierto?, que se juega una pichanga y los que pierden acuchillan a los que ganan. Y esto no estoy diciendo ninguna broma, esos son los titulares de los diarios. Tienen ustedes la palabra. Yo. Tomando en consideración que usted estuvo en un cargo político, y usando sus términos, juicio de valor, datos, etc., le quiero hacer la pregunta de usted en estos momentos, tomando en consideración que si bien es muy importante la perspectiva histórica, estamos en un contexto totalmente diferente, en el cual el Estado, ya no, en educación por lo menos, que no tiene el rol, a mi parecer, preponderante, sino que desde los gobiernos radicales, según lo que usted dijo, los privados se han abierto mucho en este campo, llegando, por lo menos a mí, en este momento, a falsificar totalmente lo que la libertad de educación. Porque resulta que la economía de una familia, la condición social de una familia, determina a cuál colegio va a ir. Me parece que esto es indiscutible, por lo menos. Entonces, en este contexto de que para mí la libertad de educación ya no existe, porque obviamente el que tiene dinero va a optar a la mejor educación, que no va a ser en un colegio municipal, sino que va a ser en un colegio particular. ¿Cuál debe ser el rol que ahora debe tener el Estado según su perspectiva, un juicio de valor?
Correcto. Tiene que tener un rol muy importante, pero me gustaría hacer una pequeña digresión sobre el tema. Desde que se empieza a pensar sobre la naturaleza y el sentido de la vida de un ser humano, ¿cierto? El desarrollo del ser humano está considerado como uno de los grandes bienes que una sociedad puede proveer, ¿cierto? Y ustedes cuando han estudiado, por ejemplo, ¿cierto?, algunos aspectos de la Grecia clásica, ¿no es cierto?, en fin, se evidenciaba un esfuerzo porque los ciudadanos, ¿no es cierto?, fueran ciudadanos cultos, qué sé yo, en fin, y los momentos más importantes, ¿cierto?, en el inicio de los sistemas democráticos estaban asociados también a altos niveles culturales. Por eso es que Grecia nos parece a nosotros, ¿no es cierto?, una especie como de ideal de lo que pudo ser una sociedad. El único problema es que junto a la libertad griega había una gran fragilidad. Si uno compara, por ejemplo, el mundo griego, en realidad el mundo griego, y no todo el mundo griego, el mundo de la ciudad de Atenas, ¿no es cierto?, bajo una dictadura, Pericles, ¿no es cierto?, pero una dictadura que tenía facetas muy interesantes, como por ejemplo la aplicación del ostracismo, ¿no es cierto? De repente los ciudadanos se ponían de acuerdo, si este ciudadano no nos conviene que esté aquí dentro, se va, y se tienen que mandar a cambiar, digamos. O sea, fíjense ustedes la importancia de esa institución si la tuviéramos hoy en día, ¿no es cierto?, de que una vez al año pudiéramos mandar al extranjero a alguien que nos está dando demasiado que hacer. No sería nada de mala idea. Bueno, vuelvo a la pregunta que hacía. ¿Tu nombre es? Juan Ignacio. Sí, el problema es, ¿no es cierto?, que ese mundo griego, como yo les estoy diciendo, gozó de un nivel alto de libertad. Eso hace que se produzca este milagro de la libertad intelectual, ¿no es cierto? Y que uno puede decir, pero ¿cómo se las arreglaron para que en un pequeñísimo espacio de tiempo y de geografía haya habido personas como Pitágoras, como Tales de Mileto, como Aristóteles, Platón, Sócrates? ¿Qué pasó ahí, digamos, para que hubiera esa conjunción, ¿no es cierto?, que prácticamente todo lo que ustedes estudian, ¿no es cierto?, en cualquier disciplina, ahí tiene sus raíces. ¿Qué fue esa maravilla? Bueno, esa maravilla fue la libertad intelectual, el poder pensar, el poder criticar, el poder contrastar criterios, qué sé yo. ¿Qué desventaja tuvo? Que la libertad en sí misma es frágil, ¿cierto? Y entonces los griegos, que alcanzaron a darse cuenta que venía el imperio persa, ¿no es cierto?, el más poderoso imperio, y se las arreglaron para luchar y derrotarlos 3 veces. Sin embargo, no fueron capaces de contener la anarquía interna. Y entonces un rey de un reino chiquitito, que era Macedonia, ¿no es cierto?, conquistó el mundo griego. Y nos salvamos por una casualidad, porque el hijo del rey Filipo, fue Alejandro, educado por Aristóteles. Y entonces no fue un representante de Macedonia, sino que fue un representante griego en el fondo. Comparamos eso con el Estado romano, ¿cierto? El Estado romano duró 1000 años. Pero este Estado romano tenía 2 características: leyes muy sólidas, por eso ustedes tarde o temprano se han quebrado la cabeza con el derecho romano, ¿cierto?, pero además de eso, un ejército ordenado y disciplinado que permitió que por las buenas o por las malas, ¿no es cierto?, el mundo funcionara bajo la pax romana. El carácter esencial ahí es el orden, como el carácter esencial del mundo griego fue la libertad. Y aquí viene la pregunta tuya, oye, que no es una pregunta blanda, es una doña pregunta. ¿Qué le corresponde al Estado en esta circunstancia? Bueno, al Estado le corresponde poner orden, pero garantizando la verdadera libertad de las personas. Bien. Por eso es que el tema es tan complejo, por eso que tú dices muy bien, porque hoy día hay una caricatura de libertad de enseñanza. Yo coincido con ese juicio, porque evidentemente la libertad de enseñanza hoy día, en teoría, permitiría que una persona ponga a su hijo en el colegio que esa persona quiera, ¿cierto? Hay algunas cosas en que la libertad de enseñanza funciona un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, hoy día un adventista, ¿puede encontrar una escuela adventista en Chile? Sí,
¿cierto? ¿Un judío puede ir a una escuela judía? Sí, ¿no es cierto? ¿Y un libre pensador puede ir a una escuela laica? También, y uno puede ir a una escuela jesuita o una escuela salesiana. En ese sentido, hay hoy día una mayor diversidad, pero en la parte de composición social, aquí claramente hay una diferencia muy grande. O sea, una persona que vive, por ejemplo, al final de Cerro Navia, está condenado a asistir a escuelas públicas o privadas de por ahí de la zona, ¿cierto? Y esto va teniendo una especie de escalamiento, ¿cierto? La sociedad chilena se ha ido transformando, y esto es cosa que ustedes vean los informes de la OCDE, en uno de los países con mayor segregación social que hay en el mundo. Y esto vamos a tener que meterle mano, y vamos a tener que meterle mano de una manera muy seria, porque si no vamos a tener aquí un estallido que ni les cuento, digamos. Porque claramente, mientras hoy día se ha ido mejorando el nivel de información, al mismo tiempo se ha ido aumentando la sensación de abuso, la sensación de dolor. Y una persona bien nacida, ¿cierto?, va a pensar que hay evidentemente una injusticia tremenda. Y no es solamente, ¿no es cierto?, un tema de los colegios. Por lo que yo les decía recién, basta conversar 2 palabras con ustedes para darse cuenta de que detrás de ustedes hay un capital social y cultural conseguido largamente, ¿no es cierto?, en la familia, en el barrio, con los parientes, con los amigos, qué sé yo, en fin. Bueno, eso también hoy día está segregado hacia abajo, de tal manera que los estudiantes que yo recibía en quinta normal ya tenían una pobreza de capital social y cultural muy grande. Entonces el problema de un profesor era cómo conseguir, ¿no es cierto?, que un curso tuviera una actitud preeducativa, o sea, que entren, saluden por lo menos, ¿no es cierto?, y se sientan cada uno en su silla con una mínima cara de interés por lo que por lo que va a ir a pasar, digamos, y el profesor no tenga que sobrevivir, digamos, ¿no es cierto?, poco menos que encomendándose a todos los santos, digamos, de poder terminar su hora de clase con su integridad sana, digamos. Entonces, y por eso es que la concordancia de intereses, ¿no es cierto?, hace la diferencia. El liceo debería estar en condiciones de fomentar los intereses de los estudiantes, porque en la medida que vamos mejorando los niveles culturales, nos vamos poniendo a su vez más exigentes, ¿cierto? Así como aquí hay 18 personas que tienen hoy día, y yo lo encuentro fantástico, que se junten en este momento para que un viejo, ¿no es cierto?, que además fue ministro de la dictadura, le venga a hablar de educación, ¿no es cierto?, es casi como para ponerlo en... increíble, pero cierto, digamos. Bueno, pero eso también les muestra a ustedes, ¿no es cierto?, que los estereotipos no sirven, ¿no es cierto? Así como seguramente puede haber habido en la dictadura unos violadores de derechos humanos, ¿no es cierto?, a carta cabal, yo me topé, ¿no es cierto?, haciendo un esfuerzo porque mejoraran un montón de cosas, ¿no es cierto? Gente que se jugó desde su perspectiva, de sus capacidades profesionales y todo, para intentar hacer las cosas lo mejor que se pudiera. O sea, las cosas nunca son tan blancas o negras. Ahora, el tema, vuelvo a señalar yo, es que el sistema educacional chileno se tiene que insertar en la realidad social de este país. Y eso es complicado, eso es difícil hoy día, porque tenemos una sociedad con gran irregularidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el Estado? Dotarlo de herramientas, ¿no es cierto?, dotarlo de profesionales para que ejerzan un verdadero control, ¿cierto? Y esto tendría que ser pensado transversalmente. Miren ustedes lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Acreditación. El presidente, ¿no es cierto?, en ejercicio de la Comisión Nacional de Acreditación está preso, o debe estar en este momento en libertad bajo fianza, ¿no es cierto?, por delitos graves de cohecho en su gestión de acreditador de establecimiento. O sea, si el que está a cargo de cuidar el queso se come el queso, limpiaba a los demás. Entonces, por eso es que en esto
Y eso es lo difícil. Y yo partía diciendo, ¿no es cierto?, que de repente este país tiene que hacer un esfuerzo de convergencia. En un momento determinado, ¿no es cierto?, por las necesidades del país, se entendieron muy bien Pedro Aguirre Cerda y el que después sería cardenal José María Caro. Fíjense ustedes que en la homilía a la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, en su discurso fúnebre, el cardenal, ¿no es cierto?, dice: el pueblo que tanto lo amó tiene hoy día plena razón en llorarlo tanto. Y lo decía el prelado católico de una persona que estaban sepultando según el rito masónico. Y después les decía yo este otro milagrito, que fue que don Jorge Alessandri tuviera, ¿no es cierto?, como director de presupuesto a Sergio Molina y como jefe de la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación Chilena a Óscar Vera Lamperén. Entonces, en educación debería ser más o menos lo mismo. Deberíamos asegurar que los evangélicos, hasta donde los niños, ¿no es cierto?, dependen de la orientación educativa que le den sus padres, pueda, por lo tanto, haber un establecimiento evangélico, como hay establecimientos católicos. Me parece completamente razonable que los descendientes de la comunidad italiana tengan una o varias escuelas italianas y que tengan, qué sé yo, liceos alemanes, qué sé yo, todo eso es lo sano y lo normal, y es lo que hace que hoy día un país más desarrollado pueda permitir la coexistencia de grupos distintos en una plena armonía. Pero la libertad en sí misma es germen de anarquía. Yo hago una broma súper pesada. Yo digo, los seres humanos buscan el orden y buscan la libertad. Lo más ordenado que yo he visto es un cementerio. Nadie se mueve. Ustedes estarán de acuerdo, es lo menos humano que hay, ¿no es cierto? O sea, es justamente lo contrario. ¿Qué debiera ser, ¿no es cierto?, un régimen de orden y de libertad? Una buena universidad, una buena orquesta sinfónica. Porque en una orquesta sinfónica ustedes se van a encontrar que el orden es indispensable. Ustedes alguna vez han escuchado la novena sinfonía de Beethoven, ¿no es cierto? El último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven está basada, ¿no es cierto?, en la Oda a la Alegría de Schiller. Y hoy día el tramo principal, ¿no es cierto?, el segmento principal de los corales de la novena sinfonía es el himno de la Unión Europea. ¿Bien? Interesante, porque la Unión Europea asumió que un autor alemán, ¿cierto?, pero la novena sinfonía es la novena sinfonía. Ahora, ejecutar la novena sinfonía implica una exigencia de un coro. Cuando compuso Beethoven la novena sinfonía ya estaba bastante sordo, había perdido un poco la noción, y pone a la soprano y a los tenores con unas exigencias salvajes, digamos, que necesitan una cantidad de ensayos y cosas, como todas las sinfonías de Beethoven. Pero ¿qué se produce? ¿Cierto? El reencuentro con el espíritu libertario de Beethoven a través de un trabajo de una disciplina tremenda. Eso es una comunidad libre, porque a nadie lo azotan para que sea violinista, ¿no es cierto? Ni a nadie lo torturan para que cante, ¿no es cierto?, una soprano las notas más agudas del himno de la alegría. No, tiene que, a lo mejor hoy día se está profesionalizando eso, pero evidentemente ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una universidad. Aquí la jerarquía estaría determinada fundamentalmente por el nivel intelectual, por el nivel científico. Eso parece muy razonable, que los que más sepan sean los que gobiernen, ¿no es cierto?, una universidad. Y lo que ustedes hacen en este momento es, pero digno de todo aplauso. Por eso yo le dije a mi hijo, oye, así no tenga yo cualquier pega, yo esto no me lo pierdo, digamos, porque hay que decirle a estos chiquillos, primero que nada, que no comulguen con ruedas de carreta. O sea, si me van a invitar a mí nomás, o sea, están equivocados. Tienen que invitar por lo menos a unos 2 o 3 criterios más, ¿cierto?, y ponerlos sobre la mesa y apretar y hacer preguntas como las que me hizo Ignacio, ¿no es cierto?, que son las preguntas duras. ¿Qué va a hacer el Estado en esto? Bueno, el Estado tiene que poner orden.
Y tiene que haber una buena comisión de acreditación y el Consejo Nacional de Educación. Dicho sea de paso, hoy día no hay especialistas en derecho educacional. Como especialidad en Chile eso no existe. Y hoy día la legislación educacional es de una complejidad tremenda. Si ustedes toman cualquiera de las cosas que nosotros hemos señalado, ¿cierto?, se van a dar cuenta de que detrás de eso hay leyes y hay reglamentos y hay toda clase de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, si hoy día ustedes, por ejemplo, quisieran asesorar legalmente a un colegio subvencionado, tendrían que estudiarlo todo desde cero, porque yo creo que ni siquiera ustedes habrán leído las leyes sobre subvenciones, ni no tienen por qué hacerla, porque es una cosa chiquitita dentro del aparato jurídico general chileno. Si estamos hablando de acreditación, si estamos hablando de autonomía universitaria, si estamos hablando del Consejo Nacional de Educación, de la Comisión de Acreditación, cada una de estas cosas son cuerpos legales súper complejos. Y yo que he trabajado toda la vida con ellos, yo me pillo los dedos. O sea, si yo no hago un esfuerzo por mantenerme al día, estoy perdido. ¿Y cómo me ayudo? Me ayudo con un grupo de abogados que por alguna circunstancia más bien fortuita se han ido interiorizando de esto. Entonces, y con esto termino. Yo diría, ¿no es cierto?, que como horizonte, ¿no es cierto?, de lo que debería intentar ser un ser humano, podríamos tomar, ¿no es cierto?, la alegoría de Ortega y Gasset, que está, ¿no es cierto?, en la visión de la universidad, y lo pueden encontrar en La rebelión de las masas, también lo van a encontrar, ¿no es cierto?, esta posibilidad del ser humano de transitar desde la barbarie hacia la nobleza, ¿cierto? Todo ser humano podría avanzar desde la barbarie. Ortega y Gasset asocia a la barbarie como el estado más primitivo, ¿no es cierto?, donde hay incluso carencia de lenguaje, hasta la nobleza, que Ortega subraya la idea de que la nobleza no tiene nada que ver ni con privilegio, ni con origen de clases o de origen social, sino que la nobleza alcanzada por mérito, de poder llegar a ser una persona integralmente desarrollada, en que todas sus fases intelectuales, toda su sensibilidad, qué sé yo, y crezca. Y por eso es que Ortega y Gasset, en la misión de la universidad, dice que la principal tarea de la universidad es la cultura, ¿cierto? Y por lo tanto ahí debería estar el centro de toda la gestión de una universidad. Pero para que esa maravilla funcione, tiene que haber orden. Y el orden lo tienen que aplicar, ¿no es cierto?, autoridades seleccionadas rigurosamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, nunca más la comisión de acreditación debería, ¿no es cierto?, permitir que una persona entrara, digamos, ¿no es cierto?, y cometiera semejantes despropósitos como los que se han cometido. También el Consejo. Hay varios organismos, ¿no es cierto?, que deberían tener, ¿no es cierto?, la atención de los representantes más esclarecidos del sistema social chileno, con las deficiencias que hoy día el sistema chileno tiene, ¿no es cierto? Pero uno podría pensar, bueno, el Senado debería tener derecho a opinar sobre esto, la Corte Suprema de Justicia debería tener derecho, la Contraloría General de la República, la Presidencia de la República, digamos. Pero claramente el Estado tiene que poner orden para asegurar la verdadera libertad de las personas, porque hoy día la libertad de cada uno de nosotros es bastante más complicada que la libertad de nuestros abuelos. Hoy día estamos mucho más preocupados de sutilezas. De repente la libertad para una persona puede ser, ¿no es cierto?, conseguirse toda la bibliografía que haya disponible para hacer un ensayo sobre Kafka, ¿no es cierto? Y otra persona podría importarle un raro semejante cuestión, ¿no es cierto? Y estar mucho más preocupado, por ejemplo, de cómo pongo al día, ¿no es cierto?, unas escrituras, ¿no?, de una parcela que tengo en el sur, ¿me fijan? Pero la libertad es eso, cómo cada uno de nosotros se expresa, ¿me fijan? Y cada uno pueda obtener el seguir subiendo ilimitadamente, y eso se puede en el mundo de la universidad, si las universidades estuvieran bien organizadas, tuvieran autoridades relevantes y el sistema universitario estuviera integrado, estuviera articulado. De tal manera que ojalá cada uno de ustedes pudiera el día de mañana dar un salto e irse a una universidad de primer orden en el mundo, ¿no es cierto?
Y unos pensarán, ¿no es cierto?, que lo más importante, que si yo, están dentro del encuadre de las universidades que han abordado la filosofía alemana, otros pensarán en Harvard, el de más allá pensará en Cambridge, y algunos pensarán también, ¿no es cierto?, en algunas universidades españolas, que también las hay muy buenas, como la Universidad de Salamanca, qué sé yo, ¿no es cierto?, la Universidad de Sevilla, en fin. Eso es libertad, y para eso se necesita el orden. Y el orden implica, piensen en otro campo, ¿no es cierto?, sistema de beneficios del Estado hacia los estudiantes, créditos y becas. Preguntas: ¿es justo que la educación sea gratuita para todo el mundo? A lo mejor con muy buenas razones alguien podría decir sí, esto es lo más justo que hay, pero eso es un juicio de valor. Habría que ver cuánto cuesta eso. Y al poner también, ¿no es cierto?, en juicios de valor el tema, viene el tema de las prioridades. Si esto vale tantos miles de millones, ¿no es cierto?, esa prioridad es en este momento darle educación gratuita a todo el mundo, sabiendo lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, que hay una gran cantidad de los que no van a llegar. Así como llega el 40% de las cohortes a la educación superior, hay un 60% que no llega. Y ese 60% tiene que pagar todos los impuestos. Entonces, ¿será justo? Yo siempre he pensado, había aumentado, ¿no es cierto?, de 2 a 3 años promedio de escolaridad de la década del 40 a la década del 60. Yo y los de mi generación fuimos a la Universidad de Chile gratuito, ¿cierto?, gratis. Pero no hay nada gratis, alguien nos pagó este cuento. ¿Y qué es la verdad estricta de la milanesa? Que en ese momento el grueso que llegaba solamente hasta tercero básico le pagó también la educación a los que tenían además mucho más capital social y cultural. Por eso que el tema, los juicios de valor en este sentido son súper complejos. Y ahora, por eso digo yo, alguien podría decir en buena, no, educación gratuita para todo el mundo, pero ¿cómo compensamos las anomalías que se van a producir ahí? Por otra parte, decir, mire, le vamos a dar educación gratuita al 60% y al 40% no le damos a educación gratuita. Estamos en Chile, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer la línea fronteriza? Hay una cantidad de fraudes que ni les cuento, digamos, desde los que cuentean, ¿no es cierto?, los informes sociales para asegurarse, ganarse una beca, ¿no es cierto?, hasta los que consiguen alimentación de la Junaed, ¿no es cierto? Sí, todas estas cosas. Entonces, no es tan fácil, pero ¿por dónde se empieza? Se empieza por una reunión como esta, poniendo las cosas, ¿cierto?, y escuchando distintos puntos de vista. Han tenido una paciencia de santos, digamos. No sé si habrán aprendido algo, pero podrían ser canonizados. Un par de preguntas más. ¿Sí? En virtud de lo que usted hablaba de la intervención o del rol del Estado que debiese ser considerada como una política no solo de un gobierno, sino de un Estado, como el caso de Cerda, ¿cuál fue su experiencia en estos periodos de transición cuando existió la política de la Escuela Nacional Unificada de Allende? Se lo digo porque mi abuelo fue profesor normalista, por eso han salido estas preguntas a la mesa. Y ¿cómo fue ese modelo según su perspectiva interna en lo que fueron las políticas públicas? Y si también se puede aplicar casos como el que ocurrió en Argentina, como Sarmiento, que fue un gran educador visto a nivel mundial. Sí, claro. Bueno, a mí me parece muy importante rendirle un homenaje a Sarmiento, ¿cierto?, porque entre otras cosas, él fue el fundador de la Escuela Normal de Preceptores en Chile. Él fue perseguido, ¿no es cierto?, por las dictaduras de turno argentina y huyó a Chile. Y aquí en Chile, don Andrés Bello y don Diego Portales lo recibieron con los brazos abiertos, ¿no es cierto?, y eso le permitió a él generar aquí un modelo. Él era un autodidacta, no había tenido formación y creó el sistema de escuelas normales. Se lo debemos a Sarmiento. Eso como primera cosa, así que la mención es completamente pertinente. Ahora, la segunda parte de tu pregunta apuntaba a qué exactamente. A su diagnóstico como interno de lo que fueron las políticas de la Unidad Popular en torno a la Escuela Nacional Unificada. Bueno, obviamente que yo ahí voy a dar más juicios de valor que datos, ¿cierto?
La Escuela Nacional Unificada o la Escuela Nacional Única era un modelo que en ese momento se había impuesto, digamos, como un criterio político de los países que en ese momento formaban el arco, ¿no es cierto?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de sus estados satélites, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y eso consistía, ¿no es cierto?, en la más estricta visión de un Estado todopoderoso, que en teoría era la dictadura del proletariado, pero jamás el proletariado ha sido capaz de dictar nada, o sea, los dictadores de turno. Y eso, trasladado a Chile, significaba generar un sistema de educación estatal a través de establecimientos que tuvieran, digamos, una sola línea programática y una sola línea de desarrollo. Por eso se llama Escuela Nacional Unificada o Escuela Nacional Única. Es un proyecto de una clara mirada socialista del Estado, ¿cierto? Y obviamente con un fuerte ingrediente doctrinario, porque en ese momento era un socialismo marxista muy, diríamos nosotros, muy fundamentalista. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, que se reconocía a Chile como el hermano menor de la Unión Soviética. Eso está en los discursos del presidente Allende. Cuando triunfa Salvador Allende, ¿no es cierto?, a los pocos meses viene Fidel Castro, ¿no es cierto?, y se instala en una visita de Estado que duró un mes. O sea, permiso. Y eso evidentemente generó un problema grave. Y el tema, eso podría ser tema de investigación para ustedes, ¿no? Pero yo sostengo que el quiebre entre la civilidad y el gobierno de la Unidad Popular se produce justamente por el tema de la ENO, ¿cierto? Porque cuando la Iglesia Católica, ¿cierto?, se da cuenta que le van a intervenir sus programas y todo lo demás, ¿cierto?, la Iglesia dirá, un momentito. Pero lo mismo hace la masonería. La masonería es, oiga, nosotros somos de un pensamiento laico, racional, ¿no es cierto?, de tolerancia, qué sé yo, de que se nos viene a aplicar una sola cosa. Y entonces las dos primeras manifestaciones que hay contrarias a la ENU es de la Iglesia y de la masonería. Después se pronuncian las escuelas matrices de la Fuerza Armada, especialmente la Armada, por decir, oiga, nosotros sabemos cómo armamos a nuestros oficiales de la Armada, ¿cierto? Y por lo tanto, en esto aquí no se meten. Y después se fueron agregando, ¿no es cierto?, los demás órganos educacionales, institucionales, qué sé yo, y finalmente termina eso en lo que terminó. Tú ibas a decir así. Sí, profesor, bueno, básicamente yo tengo dos preguntas, pero como le comentaba acá Max, la primera la hizo el joven, teníamos más o menos la misma. Más que nada es relacionado con la influencia del Estado, y me tomo sus palabras cuando usted dijo que antes, hasta la Universidad Católica y la de Concepción, tenían que rendir los egresados el examen respecto con la Universidad de Chile, que sí, entiendo yo que tendría cierta sugestión del Estado, cierta influencia, y bueno, ahí claramente hay una influencia del Estado en el rol educativo, sí, en el rol de los particulares. Entonces yo quiero hacer una pregunta, porque claro, usted dice que esta libertad que se entiende asegura cobertura, porque es verdad, ahora hoy en día hay muchas opciones. Sí, claro. Ahora, claramente la libertad es una libertad aparente, porque no todos podemos ingresar a todas las escuelas que existen. Entonces, esta mayor cobertura no asegura la calidad. Y es lo que vengo a hacer la pregunta. ¿Usted cree, es la primera pregunta que es relacionadamente, ¿usted cree que una mayor influencia del Estado, quizás en los particulares, podría asegurar la calidad? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo explica el tema de esta demanda social de educación que ha surgido en los últimos, bueno, desde el 2006 hasta ahora? Si se considera también el tema de la Católica, el 82, pero yo le quiero hacer la pregunta porque es un tema ya efervescente en la sociedad. O sea, el mismo hecho de que estemos acá reunidos 18 personas hablando de este tema no se daba antes. El mismo tema de que salga mucha gente a la calle, de que la aprobación por el movimiento sea mayor, es un tema que está en boga. Y quiero, las dos preguntas obviamente responden a juicios de valor, como usted dijo. Quiero que me diga más o menos qué piensa usted que son los factores que podrían haber influenciado que explote justamente ahora. Bueno, primero que nada hay que reconocer que hay problemas reales, ¿no es cierto? Y el problema real más importante es el que has reseñado tú. Hay una diferencia de opciones, ¿no es cierto? Hoy día es teórico, ¿no es
¿no es cierto?, que una persona tiene libertad para decidir el modelo de educación y dónde estudiar eso. Eso es teórico, no es real, ¿cierto? Por lo tanto, en el germen de los movimientos estudiantiles de los últimos años hay una base de realidad que sería insensato desconocerla, ¿cierto? Porque además se juntan, ¿no es cierto?, problemas relacionados con educación en la edad, diría yo, más compleja para el estudiante, que es su tránsito de niño a adulto, ¿cierto? O sea, la educación en un liceo representa no solamente los problemas propios del sistema escolar de esos años, sino que es la etapa en que los niños y las niñas dejan de ser niños y niñas y pasan a ser, ¿no es cierto?, primero adolescentes y después jóvenes adultos. Entonces son mucho más sensibles a los problemas reales. Probablemente un niño de menos de 12 años, ¿no es cierto?, no se da cuenta de los problemas laborales, de los problemas sociales que tiene su mamá, que tiene su papá. No se da cuenta también de las dificultades que tiene la familia para constituirse como familia y por lo tanto para poder cumplir un rol orgánico dentro. Pero cuando un niño está en el liceo se da cuenta de eso y acumula, primero que nada, acumula tristeza, y en segundo lugar acumula frustración, y enseguida acumula violencia. Por eso es que no es raro, lo que yo les decía a ustedes, y si ustedes no me creen, vayan un día y recórranse, ¿no es cierto?, algún liceo de la periferia de Santiago y observen lo que pasa dentro. Se van a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo a lo mejor me quedo corto. Entonces, ¿que hay motivos? Sí, en este momento hay motivos para ejercer una presión social, hay motivos para manifestar el descontento. Sí, estoy brutalmente descontento. El problema es que eso es la mitad del tema, ¿no? Una cosa es que estoy brutalmente descontento, y el segundo tema, bueno, y en ese caso, ¿qué hacemos para resolver esto? Y ahí, evidentemente, tendríamos que entrar a otra línea de juicios de valor, ¿no es cierto? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo, por ejemplo, yo pienso que con todo, en este momento el problema no está en la educación superior. No está en la educación superior. Yo sostengo que el problema principal hoy día está en el liceo. Entre otras cosas porque una mala formación en el liceo va a redundar en que no va a llegar bien la gente a la universidad o a la educación superior. Y ahí es donde está reflejado el problema de los profesores trabajando muy a disgusto, mal remunerados, mal cotizados socialmente. Y eso es así. Entonces, ¿por dónde abordar el tema? Yo diría, en primer lugar, no hay que hacer lo del avestruz. No lo veo. Hay una cantidad importante de medidas que se pueden tomar. Cada una de las medidas puede tener algún significado. Por ejemplo, ¿cierto?, los liceos bicentenarios. Si uno mira el lado medio vacío de los liceos centenarios, dice, están locos. En este país que está lleno de segregaciones, ahora le van a agregar los liceos bicentenarios, donde evidentemente va a llegar la espuma, ¿no es cierto?, la flor y la nata de la comunidad, con lo cual va a aumentar, ¿no es cierto?, la segregación y la discriminación. Eso si lo miro desde el lado medio vacío. Pero si lo miro del lado medio lleno, es decir, bueno, a ver, en este momento, si yo subo el Instituto Nacional, el Carmel, el Las Tablas, qué sé yo, y los mejoro un poco, y pudiera replicar esto en 100 puntos más del país, voy llenando un poquitito el vaso, no estoy dando la totalidad de la solución. Por eso es que cuando tú me decías, ¿es una solución solo el aumento de sueldo? No. Pero a lo mejor, si en lugar de tener 100 colegios bicentenarios, lográramos tener una cifra significativa, en Chile hay más o menos 2.000 liceos, por lo tanto 50 o 100 es una fracción muy poco significativa. Pero si lográramos tener unos 400 liceos de nivel bicentenario, ¿no es cierto?, poniendo como estándares de exigencia pedagógica el Instituto Nacional o el Carvajal, por ahí, yo ahí te diría, ¿no es cierto?, eso significa mucha plata, significa muchos mejores profesores, significa muchos mejores sueldos, significan bibliotecas actualizadas, ¿no es cierto? O sea, hay una cantidad grande de cosas, pero por ahí se aborda, ¿no es cierto? O sea, reconociendo el nivel real de los problemas. Yo tenía un comentario. Cuando hablamos de la universidad,
que usted decía que quienes dirigían tenían que ser las personas que más sabían. Pero por ejemplo nosotros hace muy pocas semanas tuvimos un problema que se viene arrastrando desde el principio de año sobre el examen de grado y qué significado el examen de grado para nosotros. Y tiende la universidad, siguiendo el modelo de la Universidad Adolfo Ibáñez, a hacer un examen de grado que busque que el abogado no sea una persona íntegra, sino que solamente sepa resolver casos. Están haciendo un abogado técnico y no un abogado íntegro. Eso sumado a que han sacado ramos como derecho romano, entonces no están estas personas que son las que más saben, lo que están haciendo es que nosotros sepamos menos para replicar un modelo que nosotros sepamos hacer bien la pega. Entonces ahí no es una pregunta, es solamente el comentario. Yo discrepo en que la universidad en este momento sepan cuál es la dirección, o tal vez lo saben, pero una dirección muy equivocada, que es que la universidad solamente saque profesionales para que se metan al mundo laboral y saquen buenos resultados respecto a eso. Y eso tal vez se viene ya, tal vez desde la dictadura, se viene arrastrando el modelo de el profesional no es una persona íntegra, solamente tiene que saber integrarse en el mercado. De hecho, todas las cifras, todos los rankings que hacen es métete a esta universidad porque te vamos a asegurar que vas a tener un trabajo y los mejores trabajos. Claro, entonces ahí, y tal vez una pregunta, ¿cómo podríamos solucionar eso? ¿De qué manera los profesores, los académicos de la universidad son capaces de parar a la administración y decirle, oye, compadre, para la moto y empieza a enfocarte en lo que de verdad importa, que es integrar a ser alumnos íntegros y no sacar ramos que forman al abogado, y en otras carreras también? Bueno, ahí no hay nada que contestar, ¿no es cierto? En el fondo lo que tú estás haciendo es un planteamiento y que queda muy claro qué es lo que habría que hacer. Ahora, yo les decía al comienzo de esta conversación que yo soy un optimista irreductible. Yo creo que si uno busca los caminos, llega a las buenas soluciones. Yo tengo la certeza de que ese enfoque que ustedes están, ¿no es cierto?, teniendo respecto de un reduccionismo, de un achicamiento del valor del examen de grado, ¿no es cierto?, yo creo que eso lo podrían compartir varios profesores. Habría que buscar quiénes son ellos y habría que buscar también cuál es la raíz, por qué se produce un cambio así. Porque yo que lo miro de fuera, ¿cierto? Yo tengo que decir, por ejemplo, que mirado de fuera, esta es una de las buenas facultades de Derecho que hay en Chile, ¿cierto? De hecho, ha hecho aportes importantes a la sociedad, como por ejemplo la reforma procesal penal, ¿cierto? Por lo tanto, yo no veo que no hubiera la posibilidad, así como ustedes se han juntado ahora, ¿no es cierto?, para, imagínense el tema que nos convocó, ¿no es cierto?, educación y Estado, puede haber un barrio y un fregado, pero ¿por qué no, ¿no es cierto?, convocar un día una conversación? ¿Cuál sería el modelo ideal de egreso de una facultad? ¿Y cómo se articularían los niveles de egreso de una facultad con posibilidades de posgrado, qué sé yo, más adelante? A lo mejor el punto, nunca se va a llegar a una solución perfecta, porque además lo que para mí sea una solución perfecta, para algunos de ustedes puede ser la solución más extravagante y menos la más pésima, digamos. Pero sí se puede de repente provocar, ¿no es cierto?, que haya alternativas distintas. Entonces, yo pienso que hoy día estamos en la posibilidad de que una persona verdaderamente desarrolle un modelo de educación continua. Entonces, eso implica que a lo mejor yo no voy a ser capaz de mover y de cambiar enteramente el sistema en el cual yo estoy inmerso en mi actual estudio. Pero yo puedo ver qué sigue al día siguiente, ¿cierto? A lo mejor tú tienes toda la razón. A lo mejor la formación que ustedes están recibiendo, a lo mejor hoy día está poniendo el acento, ¿no es cierto?, en la empleabilidad, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿dónde un abogado tiene mayores posibilidades de empleo y de mejores remuneraciones? Lo aportamos y lo canalizamos y lo ponemos ahí. Bueno, habría que tener claro, digamos, que si eso les resulta intolerable, habría que medir también y poner en la balanza, bueno, me quedo en este modelo o me voy a otro. A lo mejor no me puedo ir a otro. Si no me puedo ir a otro, yo tengo la obligación de pensar, bueno, ya, no puedo mover las estructuras académicas actualmente hay.
como no puedo mover el clima, como no puedo mover a la cordillera de los Andes. No saco nada con estrellarme la cabeza porque la voy a romper. Entonces, ya, trataré entonces de terminar mi proceso en las mejores condiciones posibles, pero estaré pensando desde ya cuál es la puerta que se me abre a la salida y para dónde. Por eso yo decía recién, hoy día lo que hay que aspirar es más bien a una articulación entre las universidades chilenas y las mejores universidades del mundo. O sea, un tema que podría ser muy interesante en relación con esto es, bueno, ¿y esta universidad qué puertas abre hacia afuera? Y esto se puede, esto se puede. Quiero contar alguna anécdota de ella y con esto sí que termino. No, hay una pregunta. Sí. Era parecer lo que dijo el Maxi, que cómo eliminar la lógica económica dentro de la educación como un bien de consumo, porque como un bien de mercado. Sí. Porque a raíz de eso se produjo, por ejemplo, el fraude de la acreditación, que más que preocuparse por el tipo de educación que estaba entregando la universidad a sus alumnos, sino que se fijó más como en el tema del ingreso. Si la universidad no está acreditada, obviamente va a tener menos estudiantes y no va a poder como sustentable, Sí, claro. como para ellos mismos, a los sostenedores. ¿Cómo habría que cambiar la lógica económica dentro de la educación superior? Porque claro, si arreglamos la educación básica y la media, igual que hay este problema en la educación superior, porque no todo el mundo puede entrar a la Universidad de Chile o a la Universidad Católica, y que al resto de las universidades. Y las universidades siempre están compitiendo unas con otras para captar a los alumnados, y no siempre se fijan en la calidad de estudiantes que están entrando a su universidad, sino más bien en el número de estudiantes que están entrando a su universidad. Cuestión que a la larga lo que provoca es que no solo haya demanda profesional, sino que la calidad del profesional que sale de la universidad es completamente distinta, y eso también afecta a las oportunidades laborales y también en la parte personal, obviamente, en el tema de autoestima y en el tema de preparación frente a la vida, porque no nos vamos a comparar, o por ejemplo alguien de la universidad, por decir la Gabriela Mistral, o ¿cuál es la Universidad del Mar? Por ejemplo, alguien de la Chile. Por ejemplo, son calidades totalmente distintas, y eso es porque está todo regido bajo una lógica de mercado. Correcto. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto? Ese ha sido, porque cuando se toma una disposición que es atrabiliaria en sí misma, ¿no es cierto?, los resultados van a ser resultados anómalos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que había habido en Chile, ¿no es cierto?, un esfuerzo por crear carreras técnicas, ¿no es cierto?, carreras intermedias. Estaban preocupados algunos organismos importantes como el DUOC, INACAP, qué sé yo, en fin. Se legisló, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, los centros de formación técnica y los institutos profesionales serán sociedades educacionales. Y las sociedades son sociedades con fines de lucro, ¿cierto? Pero las universidades serán corporaciones sin fines de lucro. Y ahí vino la torcedura de la nariz, ¿cierto? Porque si las cosas hubieran sido claras desde el primer momento, ¿cierto?, bueno, se habría podido poner coto a través de controles financieros. Las sociedades anónimas están reguladas estrictamente. Piensen ustedes que no hay organismo más regulador que la superintendencia de bancos, y los bancos chilenos están súper regulados. Cuando hay menos regulación comienza el problema, el retail, ¿no es cierto?, que señor, en fin. Bueno, piensen ustedes la desregulación que hay cuando hay un mito, ¿ya? Las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Si eso no se lo cree nadie, ¿cierto? Entonces, y obviamente que con muy buenas razones no se lo cree nadie, porque se han buscado toda clase de subterfugios, ¿no? Y sabemos con nombre y apellido de gente que puso universidades, terminaron podridos en plata, digamos, ¿cierto? Y su aporte académico fue bastante menos que modesto. Entonces, yo en ese sentido, ¿no es cierto?, pienso que es importante tener claras estas ideas para ir corrigiendo, y el sistema tiene que corregirse a través de muchos esfuerzos distintos. Y una buena manera es esta. Y yo vuelvo a insistir también, ¿no es cierto?, en que lo que uno no pueda corregir, ¿no?, tampoco se tiene que romper la cabeza. Hay que buscar la otra alternativa que felizmente se van abriendo. Y quería terminar, ¿no es cierto?, contándoles una anécdota. Cuando yo volví de Francia, después de haber estado 2 años y medio en la UNESCO allá,
¿cierto? Obviamente que mis dos hijos, que eran los que yo tenía en ese momento, llegaron bastante bien equipados, porque habían estado en muy buenos colegios franceses, ¿no es cierto? Habían aprendido a hablar francés mejor que castellano, ¿no es cierto? Y tenían por lo tanto un horizonte intelectual, qué sé yo, porque además, si alguien les dice a ustedes que los embajadores chilenos trabajan mucho, no nos